Siéntate, Pepe. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Me da mucho gusto que estén con nosotros en el privilegio que hoy vamos a tener de escuchar Pepe Vargas, artista, diseñador artista, en esta serie de conferencias sobre los 500 años de Coyoacán, que este año cumplimos 500 años, y que es la conmemoración de una de las últimas etapas de Coyoacán, porque tenemos más de 2000 años, orgullosamente. Y también me da mucho gusto llegar y desde la entrada ver allá. Vengo ahorita de una presentación en la Casa de Pueblos y Barrios de León Portilla con la familia. Ahorita llego y hay una presentación del libro Poesía, otra acá, exposición. Entonces me da tanto gusto tener las expresiones artísticas y culturales propias de Coyoacán llevándose a cabo, ¿no?, en distintos espacios. Para conmemorar los 500 años no se podía hacer sin la comunidad. Antes que nada, quiero dar las gracias también al público que nos ve por redes sociales, a la alianza del Capitalino con la Alcaldía de Coyoacán en sus 500 años, que gracias a ellos podemos transmitir y estamos haciendo una gran alianza para poder llegar y que esto quede en la memoria grabado para siempre en el canal de YouTube que estamos ya a punto de lanzar al público, ¿verdad? ¿Ya está? Ya está, felicidades al Capitalino, saludos a quien nos escucha en las redes y gracias a ustedes por venir. Y para conmemorar los 500 años no se podía hacer desde un escritorio o desde lo que quería un funcionario que le gustó, sino trabajo con la comunidad. Y así construimos desde hace ya casi más de 8 meses el programa cultural de los 500 años. Pero esto va más allá, escuchando a grupos como el de los 500, vecinos, artistas intelectuales, al Consejo de Cultura, que algunos de ustedes forman parte, a vecinos. Y el corazón de esto ha sido contar con una imagen. ¿Ya han visto esa imagen de los 500 años? Ay, porque no está aquí el logo, maravilloso. Miren, esta construcción que justo la que hoy nos va a hablar Pepe Vargas, que generosamente y gracias a él se pudo lograr, pero con mucho, él con estudios que ahora nos van a dar, con mucho intercambio con la comunidad, y ahora la ven, la gente ya se identifica, ya ve, y es orgullosamente un trabajo entre instituciones, pero sobre todo la comunidad y sobre todo un artista. Pepe Vargas es consultor creativo independiente especializado en experiencia de marca para el crecimiento empresarial del cliente y el consumidor, vecino y quinta generación de coyoacanenses, orgullosamente. Son los artistas, los creadores, los que le dan esa personalidad y esa vida a Coyoacán internacionalmente, nacionalmente conocida. Se graduó en diseño gráfico en la Ciudad de México y hoy cuenta con casi 30 años de experiencia laboral, 26 en estos viviendo en el extranjero. Realizó estudios adicionales en México como diplomada en arte contemporáneo en el ITAM, apreciación fotográfica en Centro Cultural Arte Contemporáneo con Saúl Serrano, estudió principios de marketing digital en City University of London. En Holanda tuvo una certificación UX Management otorgada por Nielsen Norman Group, como algunos cursos en Central Martins en Londres, todas grandes escuelas. Recientemente realizó una residencia creativa en Tokio, imagínense, enfocada en ilustración y pronto comenzará el diploma de liderazgo de transformación digital en Barcelona Technology School. Pepe ha trabajado para agencias creativas, empresas multinacionales y compañías listadas en Fortune 500 en diseño, comunicaciones, productos, servicios, estrategias de comunicación y marca. Durante los últimos 2 años se ha establecido en la Ciudad de México como consultor independiente, ha asistido a empresas especializadas en inteligencia de mercado, salud, belleza, manufactura, prendas, negocios, interiorismo, diseño industrial y turismo.
Pepe es sobre todo un gran artista, un artista del diseño, es una de las personas en el campo, no es una, es la persona más creativa que he conocido en mi vida. Muchísimas gracias, Pepe, bienvenido. Gracias, Hilda. Voy a dar esta plática, a veces voy a leer, a veces voy a platicar, va a haber muchas anécdotas. Y empezamos, ¿vale? Empiezo por leer. El diseño es una metodología co-creativa. El diseño no es un producto, esto no es un diseño, esto es el resultado de una metodología. Esta metodología nos ayuda a resolver retos. Es una metodología que no es lineal, no es como cocinar un pastel. Primero hacemos una masa, luego hacemos esto y esto. Son 3, 4 pasos. El diseño es diferente. Es un poco... a veces no tiene sentido porque tenemos que ir, regresar, hacer y deshacer y volver a estudiar qué fue lo que hicimos y por qué lo hicimos y posiblemente reanalizar qué es lo que estaba pasando. Utiliza la investigación, la evidencia y la retroalimentación y se centra principalmente en los deseos y las necesidades de los consumidores dentro de un contexto determinado. ¿Qué significa eso? Nosotros no somos la misma persona cuando estamos en un club deportivo, cuando estamos tomando clases, cuando estamos escuchando una conferencia, cuando estamos en el súper. Nuestros deseos y nuestras necesidades cambian y eso es lo que el diseño observa y a eso se dedica el diseño, principalmente como metodología. A estas alturas ya ustedes están muy familiarizados con el resultado final de lo que es el símbolo de los 500 años. Coyoacán, el topónimo de Coyoacán, obviamente nos lleva a esta imagen del coyote. Son los 500 años. Coyoacán le presta el acento a los 500. Nosotros no estaríamos aquí si no fuera por los 500 años. Coyoacán ha sido, es y será. Pero los 500 años son los 500 años. Y por eso Coyoacán dijo, subo mi acento un poco porque eso es lo que estamos celebrando. Ese es nuestro foco de atención en este momento. Les voy a platicar cómo llegué a este punto. Sin embargo, el desarrollo de la investigación no solamente resultó en un símbolo, nos ha llevado a crear cosas mucho más amplias. Y más al rato les voy a mostrar algo que tenemos en la parte de atrás de este foro, que es una expresión ya física del resultado de esta investigación. Color. Pues evidentemente Coyoacán está lleno de color, podemos caminar por sus calles, la Casa Azul, enfrente tenemos un templo de color amarillo, etc. Podríamos haber dicho, estos son los colores de Coyoacán, punto. Pero estamos hablando de la metodología de diseño, recuerden, entonces habría que profundizar más en ese tema. ¿Qué hay detrás de ese color? Tuvimos la oportunidad de ver las paletas de colores de Lina del siglo XVI, que se centran en este tipo de colores que ven ustedes en pantalla, que obviamente en ese tiempo dependen de los pigmentos y de ciertos productos que ellos tienen en ese momento. Sin embargo, Coyoacán está en un lugar, geográficamente ocupa un espacio. ¿Qué tipo de espacio ocupa? ¿Cuál es ese piso? Entonces me puse a ver, bueno, Coyoacán tiene el piso volcánico, gracias a la erupción del volcán Xitle, y tenemos los pedregales que se extienden hasta cuadras de este lugar, por ejemplo, desde Ciudad Universitaria y todavía un poco más lejos. Tenemos un piso de transición y tenemos también un piso lacustre, ese piso que es más, está empapado con agua, es ese contacto con el agua, ¿verdad? Lo más claro que tenemos ahorita, porque esa agua se nos ha estado yendo a través de los años, es Xochimilco, por ejemplo. Y si se fijan, empiezo a tomar aquí muestras de estos pisos,
de estos colores. Curiosamente, por ejemplo, el piso de transición, los colores que obtengo son muy parecidos a los colores de los rodapiés que se utilizaban en las casas y en los edificios del siglo XVI. ¿Por qué? Porque es el tipo de tierra que se levantaba y el tipo de tierra que manchaba esas orillas de esas casas, por ejemplo. Entonces también empieza a ver uno cómo las personas tienen este contacto con la naturaleza y tienen esta reacción a cómo funciona y cómo trabaja esta naturaleza. Y van tomando estas herramientas. Coyoacán obviamente no tiene mucho que ver con los mexicas, tiene todo y poco que ver porque aquí había otros pueblos originarios, los tepanecas, por ejemplo, los colhuas. Sin embargo, la evidencia que tenemos nosotros disponible en el Museo de Historia Natural, que es parte de los lugares donde fuimos a hacer la investigación, nos dan la oportunidad de ver diferentes objetos que utilizan estos colores y nos dan también una idea de qué tipo de colores utilizaban, porque estos vienen de las plantas, vienen de los animales y vienen de diferentes productos que ellos también tenían a la mano. ¿Qué pasa? Estamos nutriendo esta paleta de color, que en un principio decíamos, bueno, ahí están las casas, ahí está el color, pero vamos a profundizar. Estamos viendo la paleta de color del siglo XVI de Lina, el piso, el colorido del mundo mexica. En este proceso no ha sido un proceso solo, ha sido un proceso en equipo. Hemos trabajado con mucha gente, muchos especialistas. Tenemos la oportunidad de trabajar con una bióloga continuamente fuera de este de este proyecto también, y le pedimos que nos ayudara a crear una selección de plantas y flores endémicas de la zona. Es importante porque principalmente son las plantas y flores que nosotros encontraríamos por aquí, por el lugar. ¿Y de qué nos sirven? De aquí podemos obtener una paleta de colores adicional. Podemos tomar un color de esas plantas específico y empezar a nutrir esta información que tenemos. Esa es la parte de color, por ejemplo. Hay más profundidad todavía. Hemos ido a varios museos, hemos ido hasta Teotihuacán, hemos hablado con historiadores, hemos hablado con historiadores extranjeros, al rato les voy a platicar por qué. Hemos hablado con cronistas, y esto es lo que ha nutrido este proyecto. Por supuesto, están las personas de la alcaldía, nos hemos apoyado también mucho en el Departamento de Investigaciones de Coyoacán, en los historiadores y en las personas que trabajan ahí. Otro elemento importante para empezar a generar estos elementos es la tipografía. ¿Qué tipografía utilizaban ellos en ese entonces? Pues empezamos por el Códice de Coyoacán, ¿vale? Este códice obviamente está escrito ya no por los pueblos, por las personas de los pueblos originarios, porque obviamente la forma de escritura era distinta, eran pictogramas. Sin embargo, empezamos a ver cuáles eran los rasgos de la tipografía, lo pueden ver aquí en el módulo de la derecha. Nos pusimos a ver cuáles eran los primeros libros impresos en las Américas, o las Américas, que dice aquí, que es un breve y compendiosa doctrina cristiana en lengua mexicana y castellana. Obviamente, de los primeros libros que se imprimieron aquí en México fueron las Biblias. Sin embargo, este tipo de libros lo que tienen es que la tipografía tiene este estilo germánico, o por lo menos que ahorita lo asociamos con un estilo germánico, que desafortunadamente, para este proyecto, por ejemplo, tiene una tonalidad un poco de heavy metal, por ejemplo, ¿no? Son los que utilizan mucho esta tipografía. No la podíamos utilizar para Coyoacán, no tiene. Estuvimos viendo más libros, más hojas. Fuimos a varios museos de la Ciudad de México también a levantar fotografías para poder encontrar rasgos de tipografías que hacían, etc. Cómo se comportan. Estas son algunas de las exposiciones a las que asistimos para ver cómo escribían las personas en ese entonces, o las personas que escriben ahora, cómo tratan de interpretar esa escritura en estos días.
empezamos empecé a seleccionar ciertos rasgos en ciertas tipografías. Esto es parte de un ejercicio gráfico, básicamente. Y llegué a esta fuente que tenemos aquí, que más tarde veremos cómo se utiliza. Esta es una de las primeras fuentes también que en este momento parece algo bastante moderno, pero tiene ya cientos de años. Es algo que hemos utilizado por muchísimo tiempo. Hemos visto color, hemos visto tipografía, forma. ¿Dónde encontramos la forma? Pues en el mismo Coyoacán, de entrada. Están las fuentes en las plazas, la Plaza Centenario, la Plaza Hidalgo, están las columnas de la iglesia de San Juan Bautista. Aquí en esta misma casa, al salir, si ven a la izquierda antes de salir a la puerta, van a ver este círculo perteneciente a un juego de pelota que se excavó dentro de esta zona. Estas son las formas que empezamos a levantar. Y algo bastante importante, aquí hay dos detalles muy interesantes. Los pueblos originarios de esta zona comerciaban a través eran expertos en tallar piedra, volcánica, y además comerciaban con flores. Entonces son dos elementos bastante interesantes que vemos reflejados aquí en estas imágenes y posteriormente empiezan a emerger también dentro de esta investigación. Esta es la iglesia de la Conchita. Es bastante interesante, por supuesto que este templo cuando estuvo hecho originalmente no tenía esta forma que nosotros podemos ver ahora. Eran diferentes. Hasta donde nosotros entendemos, el templo mismo no tenía un techo en ese entonces, en el siglo XVI, de acuerdo con las costumbres de los pueblos originarios, y eso se fue transformando hasta el día de hoy. Sin embargo, aquí están viendo también el uso de los colores que se ha conservado hasta ahora. Estas imágenes son del convento de Churubusco. Y también nos pusimos a ver el tipo de colores que se utilizan, cómo se formaban los muebles, cómo se adornaban los muebles, y se pueden ver, tienen ahí también ese tipo de flores aquí, por ejemplo, en la esquina izquierda para ustedes, superior izquierda. Ahí está otra vez el tratamiento de la piedra. Esta piedra es bastante interesante, esta virgen. Yo creo que tiene un toque bastante originario de la gente, de los pueblos de aquí. Le falta ese toque, ese refinamiento europeo, que no es lo que estamos buscando. Realmente estamos buscando nosotros este toque de lo que producía y lo que podía hacer las personas que estaban en esta área en ese momento. Esta es una foto bastante reciente de Santa Catarina. Hubo un festejo hace algunos meses, me imagino, y también se utilizó el papel picado, colores, etc. Entonces, esta investigación nos lleva a distintos lugares. Mencionaba Teotihuacán hace rato. ¿Por qué es importante? Del lado izquierdo estamos viendo esta especie de círculo que está clavado en la piedra. Aquí en Coyoacán nosotros los vemos continuamente fuera de algunas de las casas más tradicionales, que era donde se amarraban los caballos fuera de las casas. Sin embargo, esto que nos hace falta profundizar un poco, necesitamos entender más qué es lo que está pasando aquí, estaba dentro de una pirámide. ¿Por qué está esta herramienta o esta forma dentro de una pirámide y para qué se utilizaba? Y del lado derecho está una de las pirámides que está dentro de Teotihuacán también, y lo importante aquí es esta máscara de Tlaloc, que es la máscara que está al centro que ustedes están viendo ahí, que se define por el uso de estos gogles, el uso de estos círculos, por eso se reconoce como Tlaloc. Estos círculos regresan, son bastante importantes y para nuestro proceso son majestuosamente interesantes e importantes, se los explicaré un poco más adelante. Vimos cuál era el territorio tepaneca,
hacia donde se extendía. Y fíjense, la foto de la derecha es una imagen de lo que sería Coyoacán en 1600. Coyoacán, el topónimo, esa palabra se me va, de Coyoacán puede tener dos orígenes. Puede ser pueblo de coyotes, origen de coyotes, como lo quieran interpretar, pero también puede ser vena de agua. Hay una diferencia entre Coyoacán y Coyohuacán, que son dos diferentes pronunciaciones. Uno se refiere al coyote, el otro se refiere al agua. Y ambos son extremadamente interesantes. De hecho, el del agua es aún más interesante, porque aquí había agua, muchos ríos, muchos manantiales, de los que ya se tiene muy poca evidencia. El único río que queda cerca de nosotros son algunos decenas de metros del río Magdalena, que está, no sé, a 500 metros de este edificio. Es ya bastante poco de esa agua que nosotros podemos ver ahora. Sin embargo, ha haber sido precioso en ese entonces. Este es uno de los cronistas de México, él se llama Sergio Almazán, se le conoce como el Cocodrilo. Trabajamos con él, organizamos, Silvia, mi esposa, organizó que él viniera a Coyoacán y que nos diera un recorrido, que nos explicara qué es lo que estamos viendo, por qué lo estamos viendo, qué es lo que significa, etc. Además, tuvimos una gran ventaja con Sergio. Sergio viajó a España, fue una de las pocas personas que tuvo acceso a las cartas originales de relación de Hernán Cortés. Las cartas iban a llegar a México, por algo las cartas se detuvieron, entonces tuvo que ir a México, creo que fue a Sevilla, Sevilla, ¿correcto? Y ahí es donde ellos pudieron obviamente checar esto. Algo importante es que en las cartas de relación dice Coyoacán 15 de mayo de 1522, que es también lo que se relaciona con los 500 años que estamos celebrando. Estos son los famosos arcos de Coyoacán, obviamente algunos años atrás han cambiado, esta forma de la pared de alrededor ya no existe como la estamos viendo ahorita, esto es distinto. Pero cuando estamos viendo los arcos, cuando estoy viendo los arcos, no simplemente veo los arcos, es qué forman los arcos. Y en este caso estoy viendo dos círculos que crean una intersección. Esos círculos, ¿se acuerdan de Tlaloc? Esos círculos están aquí, el agua en Coyoacán, el agua en ese entonces representado por un círculo, por eso empieza a tomar mucha fuerza para este concepto. Para empezar a crear el círculo, como pueden ver, el símbolo, como pueden ver, empecé también a tratar de trabajar con estos círculos, como lo pueden ver del lado izquierdo de la pantalla. También del lado derecho empecé a ver distintas otras opciones. Estos son ejercicios bastante muy del principio del proyecto. Una de las figuras más interesantes y que me llamó más la atención durante este proceso es un coyote que pueden ver ustedes en el Museo de Antropología e Historia de la Ciudad de México, que es un coyote que le dicen el coyote mojado. Es un coyote, creo que tengo una fotografía por aquí más adelante, que tiene como si tuviera gajos de pelo, como si estuviera mojado el coyote. Hay gente que dice que al coyote le está dando el viento y el viento le está moviendo el pelo. Y entonces empecé a pensar, esos gajos pueden estar aquí obviamente representados en el número 500. Sin embargo, había otros símbolos aquí en la Ciudad de México ya utilizados por otras instituciones que tenían cosas similares, me tuve que alejar de eso. El resplandor que tiene alrededor es también interesante e importante porque los primeros resplandores en la Ciudad de México que llegaron aquí con nosotros, que trajeron los españoles, uno de ellos se encuentra en la iglesia de Chimalistac. Sin embargo, ahorita ya Chimalistac ya no pertenece a la alcaldía de Coyoacán. Anteriormente Coyoacán era un territorio mucho más amplio, pero obviamente eso ya ha cambiado a través de los años.
Empecé a ver cómo funcionaba este coyote. Empecé a hacer varios trazos. Aquí sí pueden ver, trato de replicar un poco cómo son estos gajos de pelo que tiene ese coyote. Pero hay algo más. Este elemento que vemos de repente nosotros en los códices, esto que tiene esta persona enfrente de la boca se llama vírgula. Es un símbolo de comunicación, un símbolo de expresión. Yo lo que quería hacer era que este coyote nos dijera, estoy cumpliendo 500 años, tengo muchas cosas que compartir, muchas cosas que decirles. Entonces, empecé a integrar esta vírgula dentro de lo que sería la forma también del 500. Y además, esta misma cabeza la tenemos nosotros en la fuente, en el jardín centenario de aquí de Coyoacán. Y curiosamente, eso en mi cabeza, este coyote está hablando. El hecho de que salga agua de su boca, el hecho de que esa agua caiga en la fuente, está platicando, esa agua nos está platicando algo, ¿vale? Entonces esto me está ayudando a reforzar ese concepto también. Este fue, en principio, uno de los prototipos, digamos, finales. Sin embargo, no estaba contento con esto. Le hace falta impacto, Coyoacán es un poco pequeño, el coyote es un poco complejo. Entonces tuve que elaborarlo mucho más, tuve que simplificarlo. Si ven el coyote del lado derecho, a pesar de que tiene tantos elementos, es más simple que el coyote del lado izquierdo. Y hay una gran diferencia. Esa vírgula de la que estoy hablando, que es el espacio negativo, si lo ven en el coyote del lado derecho, sale de la boca y se junta con la colita del número 5, es esa forma de la vírgula. A vírgulas. ¿Por qué? Porque en 500 años tenemos muchísimas historias. Y esas vírgulas dentro de la cabeza del coyote son todas las historias que nos tienen que contar y de las que vamos a aprender durante todo este tiempo, durante este año y durante los siguientes 2 años, que es el tiempo en el que va a estar esta alcaldía en función. Sí, ellos lo van a extender conmemorando 2 años más, ¿vale? Entonces, en 3 años hay muchísimo que decir. Y eso está representado en este coyote, por ejemplo. Para empezar a crear un sistema de comunicación, necesitamos tener un descriptor. ¿Qué es este coyote? Bueno, 500 años del ayuntamiento en Coyoacán, 1522-2022. Aquí existen diferentes formas. Tenemos el símbolo simple, como lo vemos aquí, lo tenemos aquí con el descriptor en la parte de abajo, lo tenemos con el descriptor un poco más pequeño. ¿Por qué hago esto? Porque estamos anticipando que va a haber comunicaciones en redes sociales, va a haber comunicaciones impresas, va a haber comunicaciones presenciales. Vamos a ver nosotros diferentes circunstancias a las que nos vamos a tener que adaptar. Entonces tenemos que anticipar esas circunstancias, tenemos que anticipar esas comunicaciones y por eso empezamos a explorar todas estas distintas formas. Hay formatos en donde si yo pongo mi coyote que está armado de manera horizontal, pues no me cabe tan bien, entonces lo tengo que poner yo vertical, entonces lo tengo yo que poner de forma horizontal. Entonces por eso esta exploración. Y necesito también yo crear una simplificación, una abstracción de ese símbolo a lo máximo. ¿Cuáles son todos los elementos que puedo yo quitar sin perder ese impacto, sin perder esa comunicación? Necesito también que funcione en blanco y negro, porque si no funciona en blanco y negro no lo puedo yo aplicar en una sola tinta, posiblemente en una pared. Y estas aplicaciones en blanco y negro se repiten como están así. Entonces, ¿qué pasa? Empezamos nosotros a investigar, empezamos a desarrollar una serie de elementos y empezamos a desarrollar
un proceso de versatilidad que nos da a nosotros la ventaja de expander el resultado, nos da, lo podemos, perdón, es que hay palabras que de repente se me van, pero al rato me acordaré. Creo que esto es lo que quería decir. Necesitamos crear un lenguaje visual escalable, práctico y funcional, ¿vale? Esa paleta de colores, esos colores de lina, esas paredes, esas flores, se expresan ahora en una paleta de colores que estamos viendo aquí. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 colores con 3 diferentes tonalidades. Las que tienen el coyote en medio son las tonalidades que utiliza el símbolo principalmente. En diferentes tipos de colores, como se escriben en pantalla, para imprimir, para al momento de producir la gente pueda adherirse a esos colores y no cambiarlos, mantener esa estabilidad y esa coherencia dentro de la imagen. Este coyote en blanco y negro se puede convertir en un coyote de colores. Tiene la fuerza suficiente que, como, no lo quiero llamar así, pero como logotipo, si yo le cambio de color, sigue siendo el mismo logotipo, sigue teniendo la misma personalidad. Esto es extremadamente importante. Nosotros tenemos logotipos, nosotros tenemos marcas fuera que al cambiarle el color pierde el significado. Si a un McDonald's le ponemos esa M, la ponemos en azul, posiblemente ya no sea un McDonald's, ¿vale? Si a ese Ford le quitamos ese azul y lo ponemos en amarillo, igual, ¿qué es esto, no? Entonces, lo importante detrás de este trabajo es que no importaba el color en el que él se pudiera expresar, esa fuerza, esa personalidad persistiera. ¿Recuerdan estas flores que vemos de repente en las paredes talladas? Pueden servir como elementos gráficos para una diversidad de comunicaciones y una diversidad de aplicaciones también. Entonces aquí tenemos el elemento flor, tenemos el elemento 500 años de Coyoacán y tenemos el elemento diversidad de color. Esos famosos círculos de los que les he hablado. Los encontramos en la máscara de Tlaloc, los encontramos en el juego de pelota, los encontramos en los arcos, los encontramos aquí mismo, acá atrás otra vez, los encontramos en los amarres de los caballos. Estos círculos se convierten en una unidad de construcción para este proyecto con medidas. Aquí tenemos una de ellas, pero tenemos 2 unidades principalmente que vamos a utilizar para empezar a crear productos en 3 dimensiones. Es como un Lego, más o menos. Ahora les voy a platicar un poco de un subproyecto. Esto es la heráldica de Coyoacán. Tiene que ver porque obviamente viene dentro de la inercia del proyecto de investigación de los 500 años. Sin embargo, la heráldica pues es un proyecto, digamos, aparte. Voy a leer algo aquí. A Coyoacán le fue concedido un escudo de armas el 24 de junio de 1561, tras la petición de su gobernador, don Juan de Guzmán Istolinqui, el joven, como seguimiento de la petición que en 1536 hizo su padre, don Juan de Guzmán Istolinqui, el viejo, en la que enumeró los sacrificios que él y su pueblo realizaron con el fin de conquistar, pacificar y colonizar no solo Tenochtitlán, sino buena parte de Mesoamérica, e incluso se extendieron hasta el Pacífico Sur. Así de importante fue este centro en el que estamos nosotros ahorita parados. Dentro de la investigación buscamos los escudos. Existen 2 en el Palacio de Liria de Madrid y encontramos uno en Pares, que es el portal de archivos españoles que pertenece al ministro de Educación de España. Los 2 de la izquierda
no se conoce la fecha exacta. Por supuesto que se conoce, pero dentro de mi proceso no la hemos encontrado todavía. Calculamos que es alrededor de 1561. Sin embargo, el de la izquierda es muy distinto al de la derecha porque es mucho más, tiene elementos más originarios y elementos más distintivos que podemos nosotros encontrar dentro de esta zona. El del centro, si ven, ya empieza a tener una figura leonada, ya no es un coyote, ya es un león, eso ya tiene más Europa, menos México. Y el tercero ya tiene una armadura, eso ya es completamente europeo. Esto se ha ido transformando, obviamente, por esa influencia cultural y ese intercambio cultural que se da de un lado a otro. El acanto, que son estas plantas que generalmente adornan los escudos heráldicos, toma una dirección distinta en el escudo de la izquierda. El acanto en el escudo de la izquierda es azul, el acanto en el escudo de la derecha es verde, está modificado. Generalmente el acanto del lado frontal va a ser del color de la planta, del lado posterior, bueno, del lado de atrás, va a tener los colores del escudo, como lo pueden ver, es el rojo y el verde. ¿Por qué agua? Fíjense que el escudo del lado izquierdo tiene unos cascabeles en las puntas. Eso es bastante interesante. Esos cascabeles los vimos, los podemos ver en distintos lugares, y aquí se los muestro. Esos cascabeles representan agua que corre, ríos. Esos cascabeles son conchas de mar. Esta gente no estaba representando acanto, esta gente estaba representando agua. Coyoacán era una zona con una abundancia de agua impresionante. El otro elemento que es bastante interesante es este tótem del coyote. Este es Ixtolinque, el de la izquierda. Se representa con un penacho, se representa con este escudo, con este arco y estas flechas, que es lo que está haciendo nuestro coyote del lado derecho también. Yo creo que lo que estamos viendo aquí es el tótem, es el espíritu del valor de Ixtolinque representado a través de esa figura. Ahora, cuando digo yo creo, etcétera, no es porque de repente de un día a otro haya dicho. Vamos a ver por qué están ahí. Para trazar este coyote, pues regresamos a los museos. ¿Cómo dibujaban, cómo formaban ellos estas cabezas de animales? ¿Qué era lo que hacían? ¿Cómo expresaban los dientes, los ojos, etcétera? Esto es bastante importante. Tenemos nosotros ese peso sobre los hombros, ¿no? ¿Cómo lo vamos nosotros a representar ahora en el futuro? Este es ese famoso coyote emplumado del que les he estado platicando hace rato, este coyote emplumado, este coyote mojado. Es esta cabeza de coyote que está en esa fuente en el parque, en la plaza Centenario. Entonces también hice muchísimas interpretaciones de esto, pero en algún momento tuve que contratar a una bióloga, a una ilustradora especializada en biología, porque los dibujos que hacía yo sentía que eran un poco estáticos y necesitaba tener un trazo libre, necesitaba tener ese conocimiento de ese movimiento orgánico. Trabajé con ella varias semanas e hicimos varias pruebas para obtener el resultado final. Yo ya lo había hecho en mi computadora y de repente al final dije, esto es una buena guía para trabajar con alguien que me pueda ayudar a llevar esto más adelante. Esto es importante también. Este no es un proyecto personal en que yo me pongo todo a la espalda y lo hago. Me utilizo expertos, le pregunto a personas y como en este caso me acerco a gente para que me ayude y me apoye para que podamos sacar el mejor resultado. Perdón, esto ya lo repetí.
Este es el resultado final. Este es la actualización de este escudo. Les voy a platicar. Asumimos que las autoridades indígenas del Cabildo de ese entonces mandaron pintar un coyote que forma parte del topónimo de Coyoacán. ¿Cómo me cuesta trabajo esa palabra este día? Es por eso lo tengo aquí marcado en ese círculo. Aquí es una abstracción, obviamente, de una mariposa. Esa mariposa representa a Otontecuhuitli, dios patrón de los tepanecas, que es el pueblo originario de Coyoacán, que guió la migración hasta llegar a la Cuenca de México. El leopardo en Europa es sinónimo de la astucia utilizada en la heráldica europea. Coyote son comparables, representando la astucia de los guerreros de Coyoacán. ¿Ya estamos? Sí, gracias. Perfecto, gracias. ¿Ven cómo está aquí es interesante porque en Europa hubiera sido un leopardo. Nosotros hicimos un jaguar. O sea, nosotros no tenemos leopardos en América. Ellos no tienen jaguares en Europa. Entonces, de ahí viene esta mezcla. El arco y las flechas están asociados con la ascendencia chichimeca, grupo de afamados guerreros muy temidos y respetados en ese entonces. Se cree que son los antecesores de los tepanecas, están representados en este escudo. Las cruces dominicas emergen de la boca del coyote. Posiblemente el detalle sea muy, muy pequeño, pero el fondo de ese cuadro amarillo, ahí la cabeza de un coyote que ve hacia arriba, esa cruz emerge de la boca del coyote. Eso sugiere la instalación de la nueva religión aceptada sin cuestión por la población de este lugar. Eso era realmente importante. Ahorita vamos a llegar un poco a un detalle más adelante. La cruz y el chimali es el escudo originario de esos pueblos, y las flechas sugieren la participación de los coyoaques en diferentes campañas en nombre de la nueva fe. Acuérdense que ayudaron a restaurar y a conquistar. O sea, un grupo de españoles no podía haber tomado posesión de absolutamente este territorio. Entonces, ellos fueron los estrategas detrás de posiblemente de esta toma, ¿no? Tuve la oportunidad, se quedó en casa hace varias semanas un profesor e investigador de historia moderna temprana. Él trabaja para el Departamento de Historia de la Universidad de York, en Inglaterra. Él se llama John Cooper. Y estuvimos platicando de repente de varias cosas. La investigación de John se centra en la historia política, religiosa y cultural de la Inglaterra del siglo XVI. Sin embargo, sus intereses se extienden hacia la historia de la América colonial temprana y de Irlanda. John escribe regularmente para el suplemento literario del Times y da conferencias también regularmente. Entonces nos sentamos a platicar de este escudo en particular. Y a él lo que le llamó la atención fue esta frase en latín: fides sine operibus mortua est. La traducción literal, en el orden de palabras, sería: la fe sin obras está muerta. Pero él me dijo: léelo de esta otra manera: las obras sin fe están muertas. Y ese pequeño cambio, esa pequeña transcreación es bastante importante. ¿Por qué? En Europa del siglo XVI, la Europa que está mandando a los españoles a esta conquista de México, a este intercambio cultural, está yendo por un proceso
religiosa bastante importante. Tienen el catolicismo por un lado y tienen el protestantismo por el otro lado. Ellos están peleando. Los católicos necesitan diferenciarse de los protestantes y los católicos necesitan ganar esa batalla. Los protestantes trabajan, punto. Los católicos necesitan trabajar en nombre de la fe, necesitan trabajar en nombre de su religión. Por eso esta frase. Esta frase es utilizada durante el siglo XVI para arraigar la religión a los pueblos dispersos. En Europa se utilizó para convertir a los judíos, alejados del origen de la fe cristiana. Y fue una frase muy útil dentro del contexto de México para asegurar la conversión de los pueblos y sus señores. Nosotros éramos un pueblo disperso, éramos un pueblo a 3 meses de distancia de Europa, posiblemente o más, no sé. Entonces esa frase, no voy a utilizar la palabra propaganda, pero esa idea la tienen que traer íntegra de Europa a América y es la forma como ellos la expresan. Esta es la historia detrás de la heráldica. Obviamente hay más semanas, pero se la resumo de esta manera. Coyoacán es el museo. Este es otro de los productos que nosotros hemos creado con este proyecto. Coyoacán es el museo es distinto a los 500 años. Los 500 años, ¿qué es? 500 años del Ayuntamiento de Coyoacán están marcando una fecha. Coyoacán es el museo, es un posicionamiento. Es el posicionamiento del ciclo, del centro histórico de Coyoacán. ¿Qué es un posicionamiento? De acuerdo con Philip Kotler, que es un autor, consultor y profesor emérito de marketing estadounidense, profesor distinguido de marketing internacional en la Escuela de Administración Kellogg de la Universidad Northwestern, el acto de diseñar la oferta y la imagen de una marca la agregué yo, porque él hablaba de otra cosa, para ocupar un lugar distintivo en la mente del mercado objetivo. En otras palabras, ¿qué es un posicionamiento? Describe cómo es diferente de sus competidores y dónde o cómo se ubica en la mente de sus usuarios. Una estrategia de posicionamiento de marca implica crear asociaciones en la mente de las personas para que la perciban de una manera específica. Coyoacán en este momento, el centro de Coyoacán, el centro histórico de Coyoacán, si se posiciona como Coyoacán es el museo, se está diferenciando del centro histórico de Tlalpan, del centro histórico de la Ciudad de México, de la colonia Cuauhtémoc, de la colonia Benito Juárez, sus competidores, hasta cierto punto en términos de marketing. Esa es la estrategia de cómo posicionar Coyoacán. Para eso se hicieron muchísimos estudios gráficos de cómo podría describirse. Y pensar de repente en, por ejemplo, Coyoacán es un museo perfecto, pero esto me da una ubicación, me da un posicionamiento de marca, me está dando un norte, necesito un norte. ¿Cómo puedo yo obtener un norte si escribo Coyoacán? Ubico la A con el acento yendo hacia el norte, por ejemplo. Es un pequeño truco gráfico, pero ¿qué es lo que está pasando? Estoy creando yo una historia, estoy creando yo una narrativa dentro de estos elementos. Es extremadamente importante desde mi experiencia tener esta historia y esta narrativa armada para poder platicar, para poder socializar, para poder conservar acerca de esto. Un gráfico como tal puede ser algo, nos puede gustar, nos puede no gustar, pero ¿qué significa? ¿Por qué está ahí? ¿Y cuáles son los procesos? Por eso en este caso tan simple le buscamos un norte. Lo buscamos y lo vimos en todos los colores posibles, pero llegamos, trabajando con Hilda en este caso, llegamos a esta forma que vemos. Una forma en letras nada más, Coyoacán es el museo, y una forma que también integra la cabeza del coyote del lado derecho. ¿Por qué es importante esto?
Si vemos ahorita las diferentes marcas que tenemos nosotros, las diferentes imágenes que tenemos como símbolos o logotipos aquí en Coyoacán, tenemos la alcaldía de Coyoacán, es el símbolo, el logotipo de una coalición política. Tiene una permanencia, mientras que la coalición esté en poder, ese símbolo va a estar ahí. El símbolo de los 500 años no es político. El símbolo de los 500 años representa comunicaciones y actividades culturales. Hay una gran diferencia. Es una, como dijo Hilda hace unos momentos, es una colaboración entre la alcaldía, la Dirección de Cultura, especialistas, artistas, creadores y vecinos. Hay un cambio bastante diferente ahí. Y si profundizamos más, Coyoacán es el museo va a permanecer. Esto no va a durar 3 años o un año para celebrar los 500 años de Coyoacán. Coyoacán es el museo, puede durar 5, 10, 15, 20, 30 años. Por eso es importante ese posicionamiento de marca. Y por eso es importante también pensar detrás cómo lo podemos desarrollar y cómo puede expresarse. Esto es un trabajo en el que estamos trabajando ahorita con una diseñadora que trabaja en este equipo de la alcaldía. Esto es un boceto de una serie de pósters que vamos a crear. El espacio gris van a ser imágenes, fotografías. Estábamos pensando en fotos que tenemos disponibles, posiblemente creemos ilustraciones, posiblemente hay acuarelas, no lo hemos terminado, está en progreso. Entonces por eso los muestro así. Pero aquí tenemos ya una jerarquía, tenemos el símbolo de la alcaldía, tenemos el símbolo de los 500 años, Coyoacán es el museo, qué es lo que significa, y abajo tenemos cuestiones como redes sociales, etc. Entonces tenemos ya un molde en donde nosotros podemos integrar ya estas imágenes, etc. Dentro de este proyecto también hemos visto placas históricas. ¿Qué son las placas históricas? Son estas placas que de repente se encuentran fuera de los edificios, que nos explican cuando un edificio tiene una historia en sí mismo. Hay un proceso detrás que nos llevó a este resultado, que puede verse gráficamente de esta manera. Sin embargo, ¿se acuerdan de John Cooper que les platiqué hace rato? Estuvimos platicando, yo ya, como tengo conocimiento de que en Londres existen muchas placas históricas, es una de las ciudades donde estas placas azules las integran en muchísimos edificios, me fui a buscar sus guías de cómo las utilizan, etcétera, pero John me dio acceso a una de las personas que trabajan en ese proyecto en Londres. Cuando le mostré este trabajo, ella me dijo, están usando mucho texto, la forma cuadrada puede confundirse con placas o símbolos que se utilizan para tráfico, para el nombre de calles, para tránsito, para otro tipo de cosas. Y me sugirió, explóralo, cámbialo y reduzcan el número de información. La gente no va a recordar esto y es algo que ellos vienen haciendo por décadas. Entonces, ¿por qué no escuchar a los expertos? Este proyecto iba a ser así. Descubrimos, hablamos con muchos proveedores, llegamos a un material y empezamos a hacer pruebas de cómo se puede calar este material, diferentes colores, etc. Hicimos la investigación de lo que ya ha hecho Londres hasta entonces. Estos son parte de sus guías de cómo se utilizan cómo se crean estos elementos. ¿Y se acuerdan de ese círculo que les dije es un módulo de construcción, como un Lego? De repente dije, bueno, si esto no puede ser cuadrado porque se puede confundir con el nombre de una calle o algo de tránsito, voy a empezar a utilizar el círculo, a empezar a crear estas formas redondas y posteriormente, no tengo el trabajo hecho todavía, ahorita les estoy mostrando trabajo que está todavía en progreso. Estas placas pueden tener una forma distinta que las diferencie de las placas que nos dicen a la derecha, a la izquierda, no estacionarse, etcétera, ¿no? Con un color distinto, etcétera. Mobiliario urbano. Este proyecto nos ha llevado a crear muebles para uso en exteriores, para uso en donde la gente los puede tener contacto y los puede utilizar en plazas, etcétera. Este concepto lo llevé yo hasta donde yo puedo, sin embargo necesitaba
de cierto punto en adelante a un aliado, a una persona que me pudiera apoyar, y afortunadamente estoy colaborando ahorita con Ariel Rojo. Ariel Rojo estudió diseño industrial en la UNAM para combinar sus dos grandes pasiones, arte e ingeniería. Pero en el paso por el tronco común de la carrera descubre que la arquitectura también le ofrece un enorme mundo de posibilidades. Sus proyectos han participado en importantes exposiciones en México y el extranjero, además de que también ha recibido premios nacionales e internacionales desde Nueva York hasta las Olimpiadas de Diseño en el 2010 en Corea del Sur. Si vamos a hacer algo para Coyoacán, vamos a hacerlo bien. Si vamos a trabajar y vamos a crear piezas que van a estar utilizando las personas, yo puedo llegar y hacerlo y trabajar con algunas personas, pero necesito un aliado que me ayude a bajar los conceptos de una manera interesante. Él ha hecho ahorita, por ejemplo, uno de los proyectos más interesantes es, bueno, muchísimos proyectos interesantes. Uno de los proyectos sobresalientes es el Distrito Boca o Boca del Río en Veracruz, que son kilómetros y kilómetros de malecón, en donde él hizo señalización, mueble urbano, etc. Entonces es un excelente aliado para esto. Biciestacionamientos. Nosotros teníamos estacionamientos para transporte ecológico desde el siglo XVI. Pasamos frente a ellos todo el tiempo, nada más que antes se llamaban caballos, ahora se llaman bicicletas, ¿vale? Estos amarres de caballo los vemos sobre todo aquí en Francisco Sosa todo el tiempo. Tomo mi unidad de construcción, empiezo a jugar con ella, empezamos a crear estos biciestacionamientos como tal, ¿vale? Aquí tenemos una vista frontal, lateral, superior. Exploramos cómo es que se pueden amarrar las bicicletas. Imagínense que la parte naranja puede ser la cadena, el candado en U, de cómo se amarra esta bicicleta. De diferentes formas, depende de la bicicleta, depende de lo que la gente quiera, diga, cómo lo puede hacer. Estas piezas empezaron a tomar forma gracias al trabajo que tengo con Ariel. Si se fijan, esta gráfica que está aquí es la textura del coyote. Entonces pudimos transmitir la gráfica, pudimos transmitir el círculo y podemos también darle una utilidad y una practicidad que nos pueda ayudar en algún momento a crear biciestacionamientos en donde puedan estar libres sobre un pedestal o pueden estar sobre una pared como lo hacían en el siglo XVI, como estacionaban un caballo antes. Por supuesto que hay miles de biciestacionamientos afuera. Coyoacán ya tiene, de hecho, un diseñador coyoacanense ya tiene hechos biciestacionamientos aquí. Lo que yo quería hacer en este proyecto era ser un poco más inclusivo y crear algo que perteneciera a la zona. No solamente que me ayudara a mí a estacionar una bicicleta, pero que me ayudara a mí a estacionar una bicicleta con algo que pertenece y que se siente que es parte de la sangre de este lugar. Bancas. Tomamos nuestra unidad de construcción, estos círculos, los estiramos, los juntamos y tenemos aquí dos objetos, el amarillo y el gris. ¿Qué pasa con ellos? Si volteo el objeto gris, imagínense que hago esto, si lo volteo a un lado, puedo tener una banca. Emerge de esos círculos. Ese es el poder de esa investigación de atrás. Ya no tengo que de repente sentarme y romperme la cabeza, ¿cómo le hago para hacer esto? Ya tenemos todas las herramientas ahí, es cómo utilizo esas herramientas para crear y modificar esto. Estas bancas están pensadas, si se pudieran hacer en algún momento, se pueden hacer de piedra volcánica, por ejemplo. ¿Se acuerdan que tiene una parte amarilla y una parte gris? ¿Qué pasa si la parte amarilla y la parte gris las volteo? Entonces tengo una banca con un respaldo. Puedo incluso adornar la banca de piedra con diferentes gráficas.
O puedo tener una banca un poco más simple. El mismo sistema, los dos círculos extendidos forman las piernas y forman el asiento. Botes de basura, algo extremadamente necesario para espacios públicos. Los que han estado en Coyoacán recientemente reconocen, ahora los cambiaron antes del 15 de septiembre, pero reconocerán estos botes de basura de plástico. Estaban ya volteados, de un lado, del otro, tenían un bote de basura adentro, a la gente no le gustaban, etc. Entonces nosotros, pues bueno, nos fuimos a buscar y ver y tomar fotos de botes de basura. Esto es en Chapultepec. Cómo es el sistema, cómo funcionan, por qué funcionan de esta manera. Tuvimos oportunidad de estar fuera de México y fuimos a tomar fotos de botes de basura a Canadá. Cómo es que el bote de basura está, cómo se unen las piezas, qué tan robustas son, cómo evitan que de repente alguien llegue y se lleve una tapa y la funda y ya venda el fierro, por ejemplo. Y luego nos fuimos a tomar fotos de botes de basura a Estados Unidos también. Lo dejamos de hacer, ya lo platiqué ayer también, porque el bote de basura es un poco delicado y no quería que me arrestaran porque fueran a pensar que yo a poner una bomba y estaba planeando qué hacer, cómo y en dónde y en qué bote. Entonces de repente en algún momento dije ya, dejo de tomar fotos de botes de basura, no es lo que la gente viene, no son las fotos que la gente viene a tomar cuando viene de turista a algún lugar, ¿no? Además de esto, tuve varias conversaciones con la gente de servicio de limpieza. Los equipos que trabajan en el centro histórico, los equipos que pasan en los camiones. Ellos utilizan estos costales que están aquí, estos costales están hechos creo que son costales que se utilizan para guardar grano también. A ellos estos costales se los distribuyen centralmente desde un lugar donde ellos pueden llegar cuando el costal es muy resistente, cuando el costal se rompe, van y se los cambian. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que ver, una cosa es llegar y tirar una basura a un bote y ya, pum, nos vamos y seguimos caminando, y otra cosa es quién lo va a limpiar, cómo lo van a hacer, etcétera. Entonces hay que pensar en esto. Esta gente es posiblemente más importante que la gente que vaya a tirar la basura. Entonces, ¿cómo es que ellos trabajan? Y si se fijan, aquí hay un par de mujeres, una de ellas también tiene un problemilla ahí con su pie, y son las personas que tienen que cargar estos botes de basura pesadísimos, altos, que les cuesta trabajo. ¿Cómo podemos nosotros diseñar algo para una mujer que trabaja en el servicio de limpieza de recolección de basura en Coyoacán, con este sistema de la bolsa de basura? Una ruta obvia que empecé a ver es toda esta herrería que está en Coyoacán, y dije, muy fácil, podemos tener botes de basura. Fíjense que aquí tengo mi unidad de construcción, aquí están los círculos otra vez, el círculo arriba, la altura, etcétera. ¿Por qué me ayuda esto? Porque tengo un sistema modular. En esta lámina tenemos 4 diferentes tamaños de botes de basura. La primera línea es un tamaño, la segunda columna, donde está el pie un poco más alto, es un tamaño más pequeño, y la tercera columna muestra un bote más grande y un maxi bote. Entonces, este sistema otra vez de construcción me está ayudando a inventar, me está ayudando a racionalizar un sistema escalable, ¿vale? Pero aquí había un problema. Esto lo habíamos pensado nosotros en principio con un corazón de plástico o una bolsa que pudiera ponerse adentro, la bolsa se llena, llegan, se tira y la bolsa se regresa. ¿Qué pasa? Se roban las bolsas. Me platicaba el servicio de basura, me dice, son las señoras de las casas que salen, nos gritan, nos amenazan, se roban las bolsas, se roban los botes y se van. No son ni siquiera personas delincuentes que pasan en una camioneta con una baklava y saben, escondidos ni nada. Dice, a veces es lo que pasa. Llegan, son señoras que nosotros vemos que aquí están paseando y de repente llega, acabaron con un bote de basura y se lo llevaron.
Entonces tenemos que anticipar ese tipo de cosas. Esto es una anécdota que me platicaron ellos, ¿no? Yo no es que lo haya visto, pero ese tipo de cosas suceden. Entonces no podíamos tener este sistema, tuvimos que modificar el sistema. Entonces tuvimos que quitar las rejas, porque si no podemos tener algo ahí, al momento de tener rejas, pues todo se va a caer, como la línea que tenemos aquí abajo, ¿no? Entonces lo que empezamos a ver es la línea de arriba. Un bote de basura basado en nuestro sistema modular que pueda de repente moverse y vaciarse dentro de estos costales y se regrese. Entonces le causa el mínimo esfuerzo a estas personas para poder estar recolectando esa basura. Ahora, algo muy importante, un bote de basura es una herramienta, un bote de basura, a menos de que estuviéramos en Holanda o en algún otro país en donde tú tiras la basura a las 10 de la mañana y a las 4 de la tarde se oye ¡fuf! Y es porque un ducto ya jaló la basura por adentro, se la llevó por un tubo, se la llevó a quemar y esa basura se convirtió en energía y el agua caliente con la que te estás bañando es la basura que tiraste ayer. No estamos en ese nivel. Aquí lo que necesitamos hacer es crear un servicio alrededor de los botes. Si hay basura alrededor de los botes, no es culpa del bote de basura, necesitamos tener un servicio eficiente que esté vaciando los botes. Si hay líquidos abajo, pues la gente tira líquidos, todos hemos tirado líquidos en un bote de basura. Entonces, ¿qué pasa? Necesita haber un servicio eficiente. Entonces tenemos que verlo desde dos formas distintas. Es el bote de basura por un lado, pero el servicio que se le da al bote de basura. Es el servicio de estacionamiento, pero es el servicio de mantenimiento que se le da a ese estacionamiento. Cuando nosotros creemos algo de esta manera, no solamente es el diseño de productos, tenemos que pensar nosotros en el diseño de servicios también. Los dos van de la mano. Esta es la forma del bote de basura que tenemos hasta ahorita. Este es un prototipo. Es un prototipo que se mueve, es un prototipo que se puede voltear, se puede vaciar, se puede retirar ese costal, se podría limpiar alrededor, si se tiene ese servicio programado, por supuesto, y ya estamos para el siguiente turno, ojalá que fuera que recogieran la basura a las 4 horas o a las 6 horas. Y unas últimas palabras, estoy por terminar esta presentación. Tengo unos prototipos aquí que les puedo mostrar, están en persona. ¿Qué me ha dado a mí este viaje, esta oportunidad de trabajar? Hilda me presentó en un principio, ¿qué me ha dado estar trabajando con personas en China o trabajando con personas en Israel o agarrándome de las greñas con gente en Holanda? Es una conciencia acerca de cómo trabajar, cómo colaborar, cómo hacerlo, de qué forma puede ser más efectivo. Y lo describo de esta manera, posiblemente no sea tan bonito, pero lo que escribí fue: a medida de que los desafíos que enfrentamos como individuos y sociedades aumentan en complejidad, hoy tengo como objetivo incrementar el balance entre la rentabilidad empresarial y una innovación más humana, coherente, más consciente de su impacto en nuestros ecosistemas naturales y nuestros ecosistemas manufacturados. ¿Vale? Gracias. Vale. A ver, les enseño.
Si me acompaña nada más aquí atrás. Hola. Estas, así que, perfecto, gracias. Estos son los prototipos de este bote de basura que les mostré ahorita, es el resultado de todo este proceso. Y este es el prototipo del bici estacionamiento también. Hay, obviamente, muchos botes de basura, hay muchos tipos de bici estacionamiento, etcétera, pero uno de los conceptos detrás de esto es la inclusividad. Y la inclusividad no solamente se refiere a las personas, y se refiere a género, y se refiere a todas esas distintas variaciones, a esas diversidades. Inclusividad también significa que se integre dentro del espacio que habitan. Y precisamente lo que hemos estado buscando. No solamente es el... Para que transmitan. Ah, sí. No solamente son las piezas, no solamente son las formas, no solamente son los gráficos. El color también lo buscamos asemejando el color de la piedra volcánica de los pedregales de Coyoacán. En el caso del biciestacionamiento, insisto, son prototipos, estamos nosotros levantando opiniones, nosotros los vamos a tratar, a probar con bicicletas, con diferentes cadenas, con diferentes candados, etcétera. Tenemos todos los sistemas, como les había dicho antes, son escalables y son modificables. Tenemos uno simple sobre un poste, en el caso de que no podamos nosotros, por ejemplo, alterar un edificio histórico, talar sobre un piso que no podamos hacerlo. Entonces esto nos da esa posibilidad y nos da la posibilidad de moverlo. Puede ser sencillo, puede ser doble. O ir a la pared, ¿no? Exactamente. Puede ir directamente a la pared si el edificio lo permite, por supuesto, ¿vale? Porque va a haber paredes, va a haber edificios, va a haber situaciones de calle, espacios que se tienen que tomar en cuenta, pero esto podría ir directamente a la calle, efectivamente, como los amarres de caballos. Dentro de este sistema, el modelo puede ser así, y estamos explorando, ayer que tuvimos una conversación, una de las personas del público tuvo una excelente idea y dijo, ¿y qué pasa si lo ponen así? De esta manera nos da una facilidad para los diferentes modelos de bicicleta igual y cambiarlo. Igual y podemos hacer incluso acá, ¿vale? Entonces todo esto lo vamos a probar, pero ya lo vamos a probar con un prototipo del material que está hecho. Estos materiales están pensados con que tengan durabilidad y que tengan la resistencia que se requiere. La basura crea de repente líquidos que son extremadamente ácidos y corroen el metal. Entonces es extremadamente necesario tener ventilación y tener un drenaje. ¿Y qué es lo que está pasando aquí? Este es el sistema de cómo funcionaría. Este sistema va a tener un seguro, una llave a la que van a tener acceso los servicios de limpieza para que esto no se esté moviendo, porque pues a la gente le va a dar la curiosidad de usarlo como columpio en algún momento. Entonces, para evitar que un mal uso, por ejemplo, llega el servicio de limpieza, puede soltar ese elemento, lo pueden abrir, o al voltearlo se puede vaciar y por gravedad se abre solo. Se tiene abajo el costal, se vacía y se regresa a su posición y se cierra. En el bote de basura anterior que estaba con materiales reciclados de plástico, me llamó mucho la atención cómo los trabajadores, que es como una tendencia que se llama el proceso de apropiación del espacio o modificación del mobiliario, o sea, no necesariamente lo que uno le diseña es
lo que funciona, sino el trabajador de repente modifica a Claro. su entender las cosas. Entonces modificó el trabajador propiamente el anterior bote de basura, le quitó la tapa, lo hizo más práctico para su manejo. Este prototipo me llama mucho la atención, es un acierto el drenaje inferior, pero fíjate que tal vez si tuviera añadido una charola, porque imagínate la plaza central de Coyoacán, y ahí poniendo los desechos de helado, todo, y de repente unos charcos saliendo así por todos lados, y tú dices, cátelas. Entonces, en el proceso del día, no va a haber un trabajador que llegue y trapee, sino que tal vez es muy probable que esa charola, pues a lo mejor con el volumen suficiente para que se reciba esos líquidos, ahí esté. Me llama mucho la atención, está muy bien, la verdad. Son comentarios muy interesantes. Esto lo vimos esta semana con el equipo con el alcalde y el equipo de directores. ¿Me permiten tantito decir un comentario? Si me tengo que ir corriendo, pero materializar la memoria histórica y conmemorar los 500 años de esta manera, ¿qué les parece? Muy bueno. Ya celebraremos con pulque, tequila y mezcal. No, muchas gracias, por favor quédense platicando. Sí. Gracias. El comentario es buenísimo comentario, porque ayer se hablaba de eso mismo, de una charola, y es una excelente idea. Sí, mira, tenemos desafortunadamente el reto de que las charolas se las van a estar robando. Porque los botes de plástico reciclado de los que hablas, los voltearon porque perdieron los botes internos. Esos botes internos fueron los que me dijeron, es que llegaban los vecinos, les daban la vuelta y se llevaban el bote interno. O sea, ni siquiera era el crimen organizado que pasaba en la noche en la camioneta y lo aventaban. No, era así, o sea, pasaban y se los llevaban. Y ese mismo lunes de esta semana lo que pensamos fue, se habló de eso, y pensamos que al hacer una charola aquí abajo podría solucionar ese problema. Sugirieron en algún momento ponerles bolsas también, pero el equipo de limpieza me dijo, mira, nos dan, por decir, 10 bolsas al año. O sea, estoy inventando un número, ¿no? Cuando necesitamos la 11, lo sentimos, ya se acabaron las 10 bolsas y ya no hay bolsas, entonces ya no se puede trabajar. Hubo una feria de libro hace algunos meses, ¿se acuerdan? La feria de libro se llevó prácticamente todas las bolsas que había en los botes de basura para echar sus suéteres, sus bolsas, sus libros, sus cosas, pum, y ahí se van. La gente lo ve como, ay, mira, agárrate las bolsas de bolsa. No se ve como un crimen, no se ve como nada, es nada más, en los botes hay bolsas. Qué práctico, ahí están, pum. Acabaron con las bolsas y ya ellos ya no tienen bolsas. Entonces necesitamos pensar en diferentes cosas para poder tener ese que tuviera un gancho, exactamente. Que tuviera soportes. Bueno, más corta que solo estuviera en la parte baja. Exacto. Que no se pudiera robar, pero que tampoco se vaya del bote, digamos. Sí. Instalada Sí. como en la... Por supuesto, o sea, esa pieza adicional ya la tenemos, ya la tenemos anotada. Sí, esa ya está anotada junto con otras cosas más, junto con el seguro. Estos botes podrían ser dobles, entonces puedes tener un bote de un lado y un bote del otro lado también. También puede ser orgánico y inorgánico. Exactamente, orgánico, inorgánico. Miren, he hablado con, no sé, de esos equipos yo creo que alrededor de 20 o 30 personas, porque de repente paro con los del camión están ahí, me paro y platico con ellos. La gente no recicla. Existen los diferentes botes, pero me dicen, tú te encuentras elotes en el de inorgánico y te encuentras pilas en el de orgánico. Ajá. Y pilas además de todo, ¿no? Entonces, detrás de esto hay dos factores. Está el factor servicio, porque aquí tenemos la herramienta, pero es el factor servicio, como un semáforo. De repente ya no sirve el rojo y los coches ya no saben si avanzan o no. Hay que estarle dando servicios todo el tiempo. Lo mismo con esto. Se manchó abajo, pues en algún momento el del servicio de algo tendría que llegar a limpiar. Si no existe y no se tiene el presupuesto... Sí, porque esto mínimo necesitaría un
bueno de estos materiales es que aguantan el manguerazo, aguantan la Karcher, aguantan todo eso, pero necesita que alguien se los dé. Sí, necesita que alguien que existe el servicio. Si no existe el servicio, existe la otra cosa, la conciencia. Y una de la conciencia social, y una de las cosas que les he dicho, podemos tener estacionamientos de cualquier forma, pueden ser esto o pueden ser el que sea. Pero si yo cuando voy en el auto y me encuentro un ciclista de frente, pues porque es ciclista y lo puede hacer, o sea, hay que crear también una conciencia. ¿Cómo ando en bicicleta? ¿Cómo marco mis vueltas? ¿Cómo estaciono? ¿Cómo uso la cadena? ¿Cuántas veces no les ha tocado ver de repente una llanta amarrada, pero el resto de la bicicleta ya no está? O la bicicleta, pero las llantas ya no están, ¿no? A mí lo que me gustaría hacer con la alcaldía, si fuera posible, ya lo he mencionado un par de veces, es que tuviéramos campañas de comunicación que concienticen. No solamente crear las herramientas, pero crear también conciencia del uso. Ayer tuvimos una plática de cómo manejar a tus mascotas, que fue una maravilla, porque todos tenemos como una idea y hacemos lo que se nos da la gana, pero en realidad, cuando te dicen tienes que hacer A, B, C, D, dices, de acuerdo, entonces voy a hacer A, B, C, D. Ajá. Entonces es crear la comunicación, crear la información y, muy importante, porque si la información la tenemos ahí en un cajoncito, pues bien, gracias, es también una difusión efectiva de cómo eso puede funcionar. Y si por ejemplo la charola esa que tú decías que se podía poner, se le pusiera algo que no lo pudieran sacar y que cuando vienen a sacar la basura los muchachos, solamente ellos tuvieran la forma de abrirla. De bajar algo, que baje y que dejes caer. Sí. Porque el agua a algún sitio. Porque las bolsas, para mí es lo más cómodo, es lo mejor. Pero pues, lo que tú dices, no va a haber, se las van a llevar, se van a acabar. Mira, la conciencia social es tan difícil. Yo el otro día por poco veía una motocicleta con el semáforo rojo. Sí, sí, sí. Sí, los semáforos ya son adornos navideños todo el año porque no, la gente no los usa para... Venían voladas, ni siquiera venían a buena velocidad, venían a todo y tranquilamente se pasaron el semáforo. Yo bajé el pelo y tuve que volver a subir porque me llevaba. Exacto. Entonces, insisto, prototipos, tenemos que llegar a este nivel de materialización y de funcionalidad para saber si las piezas, si esta pieza que se gira... Sí. De la gente, porque básicamente son los usuarios. Entonces, pues sí. Un fenómeno que se ha estado dando, sobre todo en Ciudad Universitaria, en la UNAM, es por toda la pandemia, etcétera, el tlacuache. Se meten a los botes de basura, sí pueden entrar, pero ese animal en particular no puede salir. Y creo que ya se está extendiendo el cacomistle y el tlacuache hasta el centro de Coyoacán. Entonces sería otra situación de que se meten al bote de basura y ya no pueden salir. Sí. Fíjate que Entonces, en la UNAM estaban haciendo un estudio para ver todos los botes porque de repente escuchaban los alumnos o personal y sabían quién nos ayudaba y si no, ahí mueren. En la UNAM lo que llegamos a ver, nos fuimos a la UNAM también a tomar fotos de botes de basura